Muy buenas noches, vamos a comenzar con la explicación de algunas de las herramientas que se utilizan en informática y específicamente en el área de programación para ejecutar ciclos. Vamos a explicar la estructura del for, que es este que tenemos acá. Posteriormente vamos a explicar la estructura del while, que es esta otra que casi aparece aquí, es esta que tenemos acá. Y finalmente vamos a explicar la estructura de el do while. Todas las herramientas para ejecución de ciclos, sea for, while o do while, todas se utilizan en el área de informática. Sin embargo, la que es más eficiente es la que se denomina for. En todos los lenguajes de programación existe la instrucción de for, que básicamente lo que permite es ejecutar repetidamente una serie de operaciones. Este es un for clásico en un diagrama de flujo general. Recordemos que la herramienta que nosotros utilizamos en la universidad, que es Raptor, no tiene específicamente un for como tal, sino que lo simula por medio de loop. Se puede hacer de esa manera, sin embargo el for clásico es muchísimo más sencillo. Aquí tenemos esta estructura que podríamos decir que es un hexágono, en donde hay tres argumentos. El primer argumento, que diríamos que es el argumento A, el segundo que es el argumento B y el tercero que es el argumento C. En el argumento A, que se separa por comas, lo que se indica básicamente es la inicialización de una variable y el valor inicial. En este caso estamos asignando un 1 a una variable X para que ese sea el valor inicial de esa variable. Posteriormente tenemos una herramienta o el segundo argumento que lo que nos permite es controlar el ciclo, que es este segundo elemento dentro de la caja. Ese segundo argumento lo que nos indica es cuántas veces se va a ejecutar este grupo de instrucciones que aparecen acá. Entonces en este caso pues obviamente es un 20, o sea se va a ejecutar 20 veces esto. Y finalmente tiene el argumento C, que es un 1, que lo que básicamente maneja es un contador automático. Entonces con el for se ven muchas cosas de manera mucho más sencilla. No tenemos que tener una variable que tenemos que incrementarla manualmente, ni tenemos que controlar el ciclo manualmente, sino que la estructura for lo hace de manera automática. Eso sí, muy importante, todo for tiene que tener un punto de regresión. Ese punto de regresión lo que hace básicamente es indicarle a la estructura que de ese punto se regresa y tiene que volver a ejecutar un ciclo. Tal y como se aprecia acá, debería de ejecutarse al menos 20 veces. Aquí pueden haber múltiples tipos de símbolos a nivel de diagrama de flujo. Pueden haber lecturas, procesos, selecciones, un montón de elementos. Les repito, la ventaja con el for es que hay muchas cosas que la misma estructura controla de una manera automática. Otro elemento importante es que yo debo de utilizar o se debe utilizar un for cuando sabemos la cantidad de ciclos que se va a ejecutar las instrucciones. Entonces el algoritmo o el problema, perdón, le dice al algoritmo que va a ejecutar 20 veces, 40 veces, 300 veces, 5 veces. El problema tiene que indicar cuántos ciclos deben de ejecutarse para poder tener esta variable de una manera clarificada. Bien, vamos a pasar a la siguiente estructura. Posteriormente vamos a verlas ya con las herramientas de Raptor, pero de momento estamos viendo estas instrucciones a nivel general. Vamos a ver la estructura del while. Bien, el while, recordemos, es una instrucción que le permite a uno ejecutar también de manera repetitiva un grupo de instrucciones. Ahora, una de las características del while es específicamente que él pregunta al inicio de la ejecución. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos tener un inicio, y entonces aquí podríamos tener una variable o algún otro elemento, y lo evaluamos al principio. Recordemos que esos símbolos no se ponen, ¿verdad? Esos símbolos de pregunta, sino que simplemente es para indicar que se está haciendo una evaluación. Entonces, pregunta por una variable, por ejemplo, por la variable i.
y que si cuenta es igual a i, entonces si esa opción es verdadera, entonces se va acá. Aquí podría tener una parte que diga que sea la parte final del algoritmo. O sea, puede ser que en ningún momento se entre a ejecutar el while. ¿Por qué? Porque la instrucción es cierta en este caso y entonces no entraría a ejecutarse la parte negativa. Eso sí se utiliza con ese tipo de herramienta. También podríamos utilizarla con preguntando algún valor. En algunos de los ejercicios que les subí en Raptor al principio de este fin de semana, vienen varios ejercicios que utilizan controles como este. Por ejemplo, pregunta que si continúa o no. Si continúa y le ponemos no, pues obviamente el algoritmo saldría, ¿verdad? Si esa condición es cierta, entonces el algoritmo saldría y como les dije hace un momento, tampoco entraría a ejecutar la opción de no. Por lo tanto, el algoritmo puede ejecutarse o puede no ejecutarse. Se pregunta siempre al principio. Y una característica interesante dentro de este tipo de estructura es que no necesariamente indica cuántas veces se va a ejecutar el algoritmo. Entonces, por ejemplo, puede decir el problema, ejecútese, mientras que la condición de continúa sea tal o cual otra. O ejecútese mientras cuentas, hasta que cuenta sea igual o diferente de, y dependiendo del tipo de pregunta que nosotros hagamos en esta parte. ¿Estamos claros? Bien, vamos a pasar al siguiente. En cuanto a eficiencia, el for es el más eficiente de los ciclos repetitivos. Después tendríamos el while como segundo y de tercero tendríamos el do while. Eso no quiere decir que el do while no se utiliza, sí se utiliza. En todas las estructuras cíclicas se utilizan en programación. Bien, vamos a ver que cargue la herramienta. Parece que está tardando más de lo esperado. Vamos a ver. Bien. En este caso, el do while es otro tipo de estructuras repetitiva o cíclica. Que aquí podemos tener un inicio y podemos tener múltiples operaciones en toda esta parte. Podemos tener lecturas de datos y condicionales, cálculos, procesos, todo lo que nosotros queramos. Pero una de las características del do while específicamente es que no pregunta al principio como el while, sino que más bien pregunta al final. Vean que aquí pregunta hasta que todas estas instrucciones se hayan ejecutado. Acá también puede ser que se regrese el do while a ejecutar más opciones o puede ser que más bien concluya. Como les digo, siempre pregunta al final. Y una de las características más importantes es que siempre se ejecuta al menos una vez. ¿Por qué? Porque viene, se ejecuta, hace todos los cálculos, todos los procesos, todas las lecturas que venga acá. Y de último viene y hace el símbolo de pregunta. Evalúa si se tiene que realizar de nuevo el ciclo. Pero lo pregunta al final, no como el while que lo preguntaba al inicio. Siempre se ejecuta una vez, aunque la opción posteriormente salga. Ya en algún momento les había comentado, es como en la entrada a un cine. En la entrada a un cine, ¿qué utilizaría? ¿Utilizaría while o utilizaría do while? Bueno, obviamente la entrada a un cine utilizaría while. ¿Por qué? Porque piden o preguntan por los tiquetes al inicio. En ningún cine, ¿verdad? O en ningún espectáculo van a preguntar, ¿verdad? Sobre los tiquetes o las entradas al final, que sería un do while. ¿Por qué? Porque ya la gente habría visto la película. Y es muy fácil para alguien que vio la película decir que no tiene el tiquete. Pero ya no se le puede hacer nada porque de ella vio la película, no podemos cobrársela. En algunos restaurantes, más bien lo que se utilizaría sería una figura como un do while. ¿Por qué? Porque usted paga después de comer. Hay algunos otros que utilizarían un while. Usted paga antes de comer. Para recordarnos cuál se ejecuta primero y cuál se ejecuta después, yo lo hago de la siguiente manera. O me lo aprendí de la siguiente manera. El while, esperemos a que cargue.
El while solamente tiene 5 caracteres. Mientras que el do while ya casi está listo. Sí, se está dando más de lo esperado. Bien, les decía, mientras que el do while tiene 5, 6, 7, 8 caracteres. Entonces 5 está antes que 8. Entonces el 5 se pregunta primero y el 8 se pregunta después. Este sería un while, pregunta antes, y el do while preguntaría al final. Vamos a revisar estos mismos elementos, pero ya específicamente dentro de algunos de los ejercicios que les mandé en Raptor, que por cierto están subidos todos en la plataforma. Pueden descargarlos, pueden revisar, todos los ejercicios están hechos en Raptor para que los puedan revisar. Voy a detener acá el video y posteriormente vamos a continuar con el segundo video. Por cierto, perdónenme la mala letra con esta herramienta porque vieran que es un poco difícil de utilizar con el ratón. Gracias.